Bueno, bienvenidos todos a un video más de mi canal. En este video quiero mostrarles algo que a mí me ayudó mucho cuando empecé con la parte de la electrónica. Recuerden que soy un apasionado por la parte de la electrónica, pero toda la he orientado a lo que es la electrónica de los sistemas inverter, de aires acondicionados inverter. Pero esto que voy a dar aquí no solamente va a funcionar para aquellas personas que trabajan en esta misma línea, o sino para cualquier línea en la que usted trabaje puede aplicar este raciocinio y sé que le va a ser útil. Ya va a entender el por qué. Esto realmente a mí me ayudó mucho porque entender la lógica de funcionamiento de un sistema, de una placa, de una PCB, entender cómo funciona, eso le permite a uno interpretar correctamente los códigos de error o cualquier falla que uno tenga en el sistema. Pero si uno no conoce cuál es la lógica de funcionamiento, cómo funciona el sistema, uno no va a entender cualquier error que el sistema le esté dando. Yo voy a empezar haciendo una analogía. Aquí tengo este dibujito. Voy a empezar haciendo una analogía en este dibujo donde he resumido principalmente 6 bloques así grandes, 6 bloques grandes en los que yo puedo dividir una placa de un aire acondicionado. Puede ser la placa que lleva la evaporadora o puede ser la placa que lleva la condensadora. Independientemente de eso, el raciocinio se puede aplicar para todo. Entonces yo voy a comparar esto que tengo aquí. Esto lo voy a comparar como si fuera una empresa. Esa es la primera analogía que le voy a empezar a hacer. Pues la fuente, nosotros voy a hacer la comparación aquí. La fuente es como si fuera el dinero para que la empresa se pueda mover. Entonces, si no hay dinero, probablemente muchas cosas en la empresa va a parar, todo va a parar porque todo necesita de unos recursos, ¿cierto? De unas materias primas. Bueno, la fuente yo la miro como la materia prima, el dinero, todo lo que la gente necesita para moverse. Si no hay fuente, no se mueve nadie, ¿cierto? Entonces, eso es algo que usted también tiene que entender aquí. Después voy a especificar cada uno en detalle a la electrónica. Primero voy a hacer la analogía y después entramos en detalle en todo. ¿Listo? Entonces, la fuente es como el dinero, quien mueve todo, la materia prima. Si no hay fuente, la empresa para. El microcontrolador, que es este, hágase la idea que ese es como el gerente, es quien toma las decisiones de qué se va a hacer en la empresa. Aquí tenemos unos circuitos de control. Los circuitos de control vendría siendo como la secretaria, los asistentes, que ayudan al gerente a tomar decisiones, ¿cierto? Los circuitos de accionamiento vienen siendo los obreros, todas esas personas que trabajan en la empresa, que realizan el trabajo pesado, ¿cierto? Aquí las cargas, que en este caso de los sistemas inverter sería el compresor, viene siendo las máquinas con las que trabajan en la empresa, ¿cierto? Las máquinas que hacen el trabajo. Y los circuitos de monitoreamiento vienen siendo los inspectores, los vigilantes que tiene esa empresa, ¿cierto? Quienes están realmente inspeccionando el trabajo y mirando si todo está en orden como el microcontrolador, o sea, como el gerente mandó. Y si no es así, ellos le mandan el reporte al gerente y el gerente tomará decisiones. ¿Ya entendieron más o menos cuál es la analogía que estoy haciendo? Bueno, entonces vamos a entrar más en detalle porque no quiero tampoco que el video se haga muy extenso. Hoy solamente quiero mencionar esto y que les quede claro cómo es la lógica de funcionamiento de un sistema inverter. Y si usted no trabaja con los sistemas inverter, sino que usted trabaja con otro tipo de sistemas, usted trabaja en la reparación de radio, de televisores, de equipos, de teléfonos celulares, de todo eso, debe haber una lógica de funcionamiento. Si usted no entiende la lógica de funcionamiento del circuito que usted está analizando, créame de que no va a poder analizar una falla en profundidad, ni mucho menos la va a poder localizar. ¿Listo? Entonces voy a borrar esto aquí. Voy a borrar todo esto que apunté aquí para entrar entonces en detalle. Vamos a borrarle todo esto aquí para entonces empezar a analizar cada uno de estos 6 bloques, estos 6 circuitos, bloques, vamos a llamarlo mejor bloques, en los que yo he dividido la lógica de funcionamiento de los sistemas inverter, de los aires acondicionados inverter. Bueno, el primer bloque que tenemos aquí, como ya les mencioné, es la parte de la alimentación. Es la parte de la alimentación.
Hay algunos aires acondicionados que funcionan a 110 voltios, 220 voltios. Bueno, por eso lo he dejado aquí. Y dependiendo del país, la frecuencia también puede ser entre los 50 a los 60 Hz. Eso lo tiene que entender usted con cuál es la fuente principal con la que se alimentan todos mis circuitos. Porque él es el encargado de darle energía a todos los circuitos. Por ejemplo, él le manda los 5 voltios, esa fuente le manda los 5 voltios a los circuitos de control, le manda 5 o en algunos casos 3,3 voltios al microcontrolador, que es el que toma las decisiones, a los circuitos de accionamiento, que recuerden que vienen siendo como los obreros, también le manda esos voltajes 15 o 12 voltios. Si alguno de esos voltajes para esos circuitos no está llegando, ya va a haber una falla. ¿Qué tipo de falla? Bueno, hay que entender cada sistema en particular, pero ya uno conociendo eso, ya uno sabe a qué puede estar relacionada la falla, entendiendo esa parte de la alimentación simplemente. Listo. Entonces, es importante cuando una placa esté muerta, de una vez voy así aquí a avanzar un poquito y en algunos de estos casos, en la medida que vaya analizando algunos circuitos, de una vez le voy a decir si aparecen errores relacionados con tal, a dónde tiene usted que ir a chequear, porque ya usted debe saber dónde está la falla. La idea es que cuando usted tenga un esquema general de cómo es la lógica de funcionamiento, usted pueda aislar la falla, ir aislando cada vez más las fallas hasta llegar donde está. ¿Listo? Porque si, por ejemplo, si la placa principal está muerta, no enciende ningún bombillo, usted no escucha ningún sonido, usted no escucha ningún relé, usted tiene que ir a analizar la fuente principal porque su falla puede estar por allá, ¿cierto? Fíjese que entender ya eso, ya usted lo lleva a analizar allá, a ese circuito de alimentación, que después voy a hacer un video de cómo identificar esos circuitos en una PCB real. Les voy a mostrar un video y después de cómo levantar esos circuitos. No solamente observarlos desde arriba, a ver, creo que está aquí, sino levantarlo en detalle. Entonces, pero este video solamente lo quiero centrar en la lógica de funcionamiento. ¿Listo? Entonces, después de la fuente de alimentación, hay unos circuitos de control. Listo. En estos circuitos de control yo tengo todo lo que son los sensores, la comunicación, también el mismo display donde se muestran los códigos. Esto viene siendo como los secretarios de el microcontrolador, que es la unidad principal, ¿sí? Es el que procesa las señales que vienen de los diferentes circuitos y toma decisiones, ¿sí? Y controla la salida y es el encargado de hacer los diagnósticos de la falla, el microcontrolador. Todos los circuitos comienzan o terminan en el microcontrolador, porque él es el que termina tomando las decisiones, controla toda la salida, procesa las señales que le llegan de los diferentes circuitos. ¿Listo? Los circuitos de accionamiento. En los circuitos de accionamiento vamos a tener, por ejemplo, driver, relé, aislamientos, sistemas de protección en esos mismos circuitos de accionamiento. Cuando el microcontrolador manda la orden para que los circuitos de accionamiento actúen, ellos entonces, ¿qué van a hacer los circuitos de accionamiento? Por ejemplo, los drivers, los relés, van a accionar, por ejemplo, las cargas, que ya entonces iríamos aquí a este otro circuito. Miren de que ya empezamos por aquí los circuitos de control, que vienen siendo como el ayudante del jefe del microcontrolador, que es el encargado de tomar las decisiones, ¿sí? De controlar las salidas y de diagnosticar las fallas. Entonces, cuando el circuito de accionamiento recibe la información del microcontrolador para que mande las energías si es necesario y mande a accionar, mande a arrancar el compresor, mande a arrancar, por ejemplo, el motor ventilador. Entonces, cuando esos circuitos de accionamiento entran en acción, las cargas empiezan a funcionar, ¿cierto? Dentro de las cargas tenemos los motores VLDC, motores trifásicos también que tenemos, el mismo compresor. Y esas cargas, esos motores, ese compresor manda una información de retroalimentación a los circuitos de monitoramiento. Y aquí quiero que hagamos la mayor pausa de este video, porque estos circuitos de monitoramiento son los que le mandan al microcontrolador la información de cómo están funcionando el resto de circuitos, ¿sí?
porque él es el que monitorea. Son como quien dice los auditores, así como habíamos hecho la analogía con una empresa, son los supervisores. Entonces ellos le mandan información, al micro. ¿Ya? El micro da unas órdenes, pero él también necesita recibir información. ¿De quién recibe la información? De los circuitos de monitoramiento. ¿Listo? Son los supervisores, ellos son los que están supervisando si todo está como debería estar dentro de la programación del micro, como el micro espera. Dentro de los circuitos de monitoramiento tenemos los sensores, tenemos presostatos, tenemos protección sobre corriente, protección sobre voltaje, tenemos todas esas cantidades de circuitos. Circuitos de realimentación, los circuitos de feedback del motor, los circuitos, todo eso que tiene que ver. Entonces, voy a explicarles, por ejemplo, algo muy sencillo. Voy a borrar aquí para que no se nos... perdón, eso es una imagen allá de los próximos videos que se van a venir. Vamos a explicarles algo por aquí. Un error, por ejemplo, no, qué sé yo. Vamos a hablar, por ejemplo, falla de compresor, ¿cierto? Un error, por ejemplo, que a veces se muestra como E5, E6, compresor no arranca, sobrecorriente del compresor. Si a usted le parece ese error de sobrecorriente del compresor, o falla en el compresor, o simplemente el compresor no arranca, no sé, de pronto tal vez ni le muestre código de error o le muestra un código de error relacionado con eso. O a veces no muestra en algunas situaciones, simplemente usted ve que el compresor no arranca. Si el compresor no arranca, pero usted se ha dado cuenta que el resto de voltajes están, ¿usted qué iría a analizar? En ese caso, usted tiene que entender la lógica de funcionamiento. Si mis circuitos de accionamiento no tienen energía, ellos no van a mandar a accionar al compresor. Por ahí podría haber una falla. Entonces yo puedo verificar eso. Si el microcontrolador no está mandando a accionar, tampoco va a arrancar mi compresor. Eso también hay que entenderlo. Vamos a suponer que los circuitos de accionamiento están funcionando bien, que el microcontrolador está mandando bien la información a los sistemas de accionamiento, pero aquí los circuitos de accionamiento al compresor no está mandando esa información. Puede que haya una resistencia en corto, puede que haya una trilla abierta, tampoco va a arrancar el compresor. ¿Entendió? Ahora, vamos a suponer, toda esta parte está ok, la información llegó aquí, pero el compresor no puede mandar la retroalimentación al circuito de monitoramiento. ¿Qué va a detectar el micro? Que algo está mal y tampoco va a mandar entonces el código de error de compresor, partida de compresor, falla en la partida del compresor. Fíjense, si el problema también está aquí en esta parte, en este circuito de aquí de comunicación entre el compresor y el circuito de monitoramiento. Ahora, vamos a suponer que esta parte también esté ok. Pero ¿qué pasa si el circuito de monitoreamiento de esa retroalimentación que el compresor manda no logra comunicarse con el microcontrolador? El microcontrolador también dice, no me han pasado información de cómo está el compresor. Entonces yo voy a mandar a parar, porque si no me han mandado información es porque algo está errado y él manda el error. Entonces miren que aquí les he mostrado de que un error que muestre un aire acondicionado, eso va a depender de la marca. Después usted se irá ahí familiarizando con los códigos de error, qué significa cada código de error y entender a qué circuito tiene que analizar. Entonces miren, por ejemplo, si usted mira en la ficha de errores que le comparte su fabricante de un aire acondicionado que usted esté analizando, no, partida del compresor, falla en la partida del compresor. Mire, el problema pues está aquí, que el micro no esté mandando a los circuitos de accionamiento a que accionen él. Puede ser una posibilidad. Otra posibilidad es que los circuitos de accionamiento no estén correctos. Pueda que no tengan alimentación, pueda que haya un componente de ellos dañado. También es probable que la parte de relacionamiento entre los circuitos de accionamiento y el compresor también esté fallando. O la retroalimentación esté fallando. O que el circuito de monitoramiento esté fallando. Entonces, ahí les he dado un ejemplo concreto para que analicen que cuando uno entiende la lógica de funcionamiento, ya uno sabe más o menos a qué sector de la placa poder analizar. Entonces, para no hacer más largo este video, vamos a ir combinando por aquí. Entonces, aquí les queda una secuencia lógica de funcionamiento, esta que yo tengo aquí.
Listo. Primero la alimentación, que es la fuente de energía de todos los sistemas, de todos los circuitos. Necesitan energía para funcionar. Después viene la parte de control, que es la parte del microcontrolador, que gestiona y supervisa todos los circuitos. La parte de accionamiento, que aquí vamos a tener driver, vamos a tener relé y algunos componentes de potencia. Dentro de eso está el IPM, ¿listo? Que es un sistema de accionamiento, porque es el que manda a accionar el motor compresor. ¿Listo? Y también tenemos IPM en algunas placas hoy en día que son los encargados de mandar a accionar los motoventiladores, porque ya también están viniendo muchas placas de aire acondicionado con los motoventiladores inverter. Listo, después viene la ejecución, ¿sí?, de ese accionamiento. El compresor o los motores arrancan y después viene la parte de monitoramiento de ese arranque de esas cargas que yo tengo allí. Listo. Entonces, ¿por qué es importante entender esta lógica de funcionamiento? Cuando ocurre una falla, pues el sistema va a generar un código de error en el display o a veces con la iluminación de algunos bombillitos LED. Entonces, conocer la lógica de funcionamiento nos va a ayudar a identificar en qué circuito o en qué componente se puede estar originando el problema. Entonces, si este video les gustó, si les quedó el esquema mental de cómo es la lógica de funcionamiento, denle like, porque se viene un video más de cómo identificar cada uno de estos sectores en las placas, porque cada uno de estos sectores tiene unos componentes específicos, típicos de ellos, que nos van a ayudar a localizar esos circuitos. ¿Listo? Eso va a ser en un próximo video que les voy a mostrar también, y ahí empiezo el inicio de cómo aplicar ingeniería inversa para poder levantar los circuitos, porque si uno no conoce la lógica de funcionamiento, si uno no conoce los circuitos y cómo esos circuitos se interrelacionan entre ellos, es imposible de realmente hacer diagnósticos, de hacer buenos diagnósticos, de hacer diagnósticos certeros, porque si no siempre va a estar dependiendo de un video, y que si la falla no está justo en el componente que usted vio en el video, ya usted no puede solucionarlo, porque ya usted no entiende cuáles son los otros componentes y cómo se comporta cada componente dentro de ese circuito. Entonces, les dejo ese video ahí, compartan, ya saben, voy a publicar 4 videos y esperar a ver que el canal por lo menos llegue a los 2000 suscriptores. Ya vamos en 1600 suscriptores para empezar entonces sí con los videos que tienen que ver con ingeniería reversa y poder levantar los circuitos y entender cómo esos circuitos funcionan desde cada componente que integra cada uno de esos circuitos. Entonces, ya saben, compartan y denle like al video.